Hola, buenas tardes, me presento. Soy del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, Conalep Temisco, y he realizado un proyecto, ¿sabías qué? Mi nombre es Alexander Morelos Ciprés y la materia por la cual hice este proyecto es Análisis Integral de Funciones. Soy del grupo 5203 Informática. Yo elegí al personaje histórico Isaac Newton. Objetivo del proyecto: indagar en diferentes medios de información sobre un tema de interés, tema llamado ¿sabías qué?, con el objetivo de observar un alto conocimiento sobre un personaje famoso, el cual sea importante sus aportaciones en la vida cotidiana, compartiendo su vida así como sus mejores inventos o descubrimientos que nos han beneficiado a la humanidad. Introducción. El tema llamado ¿sabías qué? Es un proyecto para el aprendizaje. El personaje que elegí para hacer la investigación, para saber sus aportes a la humanidad, conocimientos, su vida y bibliografía, es el reconocido Isaac Newton. Isaac Newton vivió de 1642 a 1727. Matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teorías sirvieron de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados de su época. Newton fue, junto al matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los inventores de la rama de la matemática denominada cálculo. También resolvió cuestiones relativas a la luz y la óptica. Formuló las leyes del movimiento y dedujo a partir de ella la ley de la gravitación universal. Biografía de Isaac Newton. Isaac Newton. Para darle sentido o por qué los planetas giraban alrededor del Sol y qué era lo que provocaba que lo hicieran a velocidades distintas, tuvimos que esperar a Isaac Newton, quien estableció las bases de la física y la matemática moderna. Isaac Newton nació en 1643 y murió en 1727. Fue un físico matemático, filósofo, teólogo, inventor y alquimista inglés que realizó muchas aportaciones a la ciencia, las cuales a día de hoy siguen siendo importantes. Primeros años. Isaac Newton nació en enero de 1643 en Wiltshire, condado de Lincolnshire, Inglaterra, de forma prematura, por lo que su vida corrió peligro durante un tiempo. Su infancia fue complicada, pues su padre granjero murió poco antes de que él naciera. Formando parte de una familia campesina, su madre decidió que él debía ocupar la granja, el lugar que había dejado su padre. Sin embargo, el por aquel entonces joven Isaac Newton no estaba hecho para la dura vida en el campo. Él prefirió observar la naturaleza o estar en casa leyendo y dibujando. Un tiempo después, gracias a su tío párroco, pudo abandonar la granja y acudir a la escuela libre de gramática de Graham, situada en la ciudad vecina, donde vivió con una familia de acogida que llevaba lo que en aquellos tiempos era una farmacia. Allí Newton aprendió mucho sobre plantas medicinales e incluso empezó a realizar sus propias recetas. Pese a no haber recibido la mejor educación posible, pues gran parte de lo que aprendió fue de forma autodidacta. A los 18 años consiguió ingresar en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Páginas de internet. Estas páginas son las que utilicé para investigar la información de Isaac Newton. Vida profesional. Pocos años después de graduarse en Cambridge, comenzó a ejercer como profesor de matemáticas en esta universidad. Allí Newton empezó a mostrar interés por la naturaleza de los fenómenos físicos y químicos, pues las matemáticas no eran suficiente motivación para él. Además de empezar a
acrecentar su fama gracias a su participación de la Royal Society, la sociedad científica más importante de la época. Fuera de su horario como profesor, Newton comenzó a investigar algunos de estos fenómenos físicos-químicos, elaborando él mismo los aparatos que necesitaban para los estudios. Construyó un telescopio que le permitió investigar las trayectorias de los cuerpos celestes en el espacio, y pese a que seguía sin entender del todo cuál era la fuerza que mantenía a los planetas en esta órbita, hizo algunos experimentos matemáticos que se guardó por él mismo. Envió los datos restantes de su investigación a la Royal Society, despertando la fascinación de algunos de sus miembros y las críticas por otras partes de otros. Entrado ya a los 40 años, Newton recibió la visita de un joven astrónomo inglés llamado Edwin Halley, que buscaba también formular una teoría que explicara el movimiento de los cuerpos celestes. Halley le dijo que debía haber una fuerza que mantuviera en órbita los planetas, momento en el que Newton recordó que años atrás había escrito algunas fórmulas matemáticas que pueden explicar este comportamiento. Newton creyó que eran incorrectas, por lo que nunca llegó a publicarlas. Sin embargo, al ver Halley le insistió en que las publicara, Newton aceptó y empezó a trabajar en ellas, lo que acabó 2 años y medio después con la publicación de una de las obras más importantes de la historia de la ciencia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta colección de 3 libros, Newton formuló algunas de las leyes más reveladoras de la historia de la física, que siguen siendo la base de la mecánica. Descubrió también que lo que hace que los cuerpos celestes se mantengan en su órbita es la gravedad, una fuerza de atracción que generan todos los objetos con masa y que explican tanto el movimiento de los astros, los planetas e incluso todos los objetos de la Tierra caigan y sean atraídos hacia el Sol. Obra. La obra de Isaac Newton representa una de las mayores contribuciones a la ciencia, realizadas nunca por un solo individuo. Entre otras cosas, Newton dedujo la ley de la gravitación universal, inventó el cálculo infinitesimal, desarrolló el concepto del telescopio reflector y realizó experimentos sobre la naturaleza de la luz y del calor. Inventos, aportaciones. Las 3 leyes de Newton. Primera ley, ley de la inercia. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. Tercera ley, ley de acción y reacción. La ley de la gravitación universal. Desarrolló el cálculo matemático. Descubrió la variable forma de la Tierra. Adelantos en el mundo de la óptica. Primer telescopio reflector. La ley de la convección térmica. Propiedades del sonido, teoría de las mareas, teoría corpuscular de la luz. Fin de su vida. Finalmente, después de toda una vida dedicada a la investigación científica, Newton falleció en marzo de 1727 a los 84 años de edad, a causa de una difusión renal. Fue enterrado en la abadía de Westminster, convirtiéndose en el primer científico con el honor de recibir sepultura en esa iglesia. Aquí les dejo una frase de Isaac Newton, la cual dice: lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano. Eso sería todo y muchas gracias.